El espectro o el mismísimo diablo. En el pueblo de Barba hay un monte muy popular. Palo Caído es como se le llama. Para llegar a ese lugar mucho hay que caminar. Dirigiéndose al este del parque por unos oscuros caminos rodeados por cafetales, caminando entre trillos, cruzando algunas cercas de alambre y por último unos potreros con grandes árboles. Es un trayecto de unos 3 kilómetros. Como el monte está en una propiedad privada, ya nadie entra. Pero se cuenta que en los años 90 iban grupos de amigos, a veces grupos muy grandes, o algunos llegaban solos. Todo esto lo hacían para ver el atardecer. Desde lejos también se ve parte del pueblo, un poco más el aeropuerto. En ciertos momentos se observa el mar. Desde lejos se observa cómo brilla cuando el sol se va a ocultar, porque sus rayos da un reflejo con un tono rojizo y amarillo, haciéndolo ver como con un color miel y otros colores más. De ese lugar mucho se puede narrar, ya que son bastante las personas que pasaron muchas historias y tuvieron grandes vivencias. Por eso las anécdotas se hablan del pueblo. Otros pasaron misterios, unos solo recuerdan los buenos momentos. Pero les quiero contar lo que pasé una noche junto con mi amigo Juan. 1997. Fue el año en que sucedió esto. Era una noche del mes de marzo, justamente en pleno verano. Juan y yo nos reunimos en el parque del pueblo de Barba, después del trabajo. Estando allí entre los dos compramos bebidas y un poco de comida. Luego nos dirigimos a Palo Caído, el monte que es muy popular en Barba. Ya que unos amigos se fueron temprano para hacer una fogata, nos esperaban para hacer carne asada, tocar guitarra, decir poemas, cantar, ver el firmamento, ver a las estrellas porque había una lluvia de cometas. Juan y yo íbamos caminando rumbo a Palo Caído. En el trayecto hablamos del por qué a ese monte se le llama así, Palo Caído. Simplemente porque había un árbol seco de color blanco, aunque fuera de noche se veía desde lejos, parecía como un fantasma o algún espectro. Sea como sea, Juan y yo estábamos del monte muy cerca. Ya habíamos pasado la calle oscura, rodeado por cafetales, cruzamos las cercas hechos por alambre e íbamos sobre un trillo que pasaba unos potreros con grandes árboles. Pero en un momento escuchamos un estruendo. Sonaba como cuando hay mucho fuego. Volteamos a ver y lo que observamos fue algo muy horrible. Cuando lo describa no me lo van a creer, ya que es muy inverosímil. Primero que todo, observamos entre la oscuridad una sombra como si fuera una silueta. Alrededor tenía oscuras llamas. Me percaté como que flotaba. No vi su cuerpo ni su cara, solo esa silueta que se nos acercaba y al aproximarse sentimos como que nos quemaba. Así como lo describo, una sombra que flotaba sin cuerpo y sin cara, alrededor unas oscuras llamas y como estruendo sonaba. Al sentir que esa presencia nos rodeaba, observé de inmediato a mi amigo Juan. Estaba como paralizado, todo blanco, no se podía mover. Yo de mi parte me asusté. Lo que pasó después es un poco gracioso, ya que mi reacción fue que a Juan en mis brazos lo alcé, lo puse sobre mis hombros, ahí lo cargué y del miedo me eché a correr. En ese momento escuché como que el ruido dejaba de sonar. Eso que nos quemaba como que se alejaba. Yo cerré mis ojos y corrí a una velocidad que en este momento no me lo puedo ni imaginar. Tomen en cuenta, yo en esas épocas era joven, hacía ejercicio. Juan era delgado y pesaba como 50 kilos. En ese año los dos teníamos pelo largo. En cambio ahora, pues soy pelón, un poco panzón. Juan sigue delgado,
pero tiene el pelo corto, está casado, con hijos y mantiene un buen trabajo. Pero bueno, continuemos con este cuento. Yo iba corriendo con mucho miedo. Cargaba a Juan en mis hombros, con mis ojos cerrados, pero cuando los abrí, observé cerca unos carros y unos postes de luz alumbrándonos. A un residencial habíamos llegado. Juan me gritaba que lo soltara, que lo bajara. Fue cuando observé que estaba todo rasguñado, con golpes en su cara y ensangrentado. Yo estaba muy cansado, mis piernas temblaban y sudando. Juan me dijo que tomara un poco de aire, que nos fuéramos caminando hasta el parque. Procedí a hacer lo que me dijo. Durante el camino no pronunciamos ninguna palabra hasta que llegamos al parque. Nos sentamos en una banca. Entonces le pregunté, ¿observaste lo que yo vi? Me respondió describiendo exactamente lo mismo. Observé una sombra que flotaba sin cuerpo y sin cara, me dijo Juan, alrededor con oscuras llamas. Sentí que cuando se nos acercaba como que nos quemaba. Al escucharlo me di cuenta que no fue una ilusión, fue real aquella situación, pero también le pregunté, ¿por qué estás rasguñado, todo golpeado y ensangrentado? ¿Acaso ese fantasma, espectro o diablo, como quieras llamarlo, le hizo todo este daño? Juan, al escucharme, hizo una mirada como enojado. La expresión en su cara fue con desagrado y me respondió con tono de enfadado. Al ver a ese espanto me asusté de una manera que mi cuerpo quedó paralizado, pero a la vez tenía curiosidad de lo que esa sombra era. Tal vez si usted no hubiese estado a esa situación me hubiese enfrentado, simplemente para saber y darme cuenta que era ese espanto. Solo sé que me puse pálido y pensé que me había miado, pero por dicha no pasó porque si no, qué vergüenza. Por la impresión quedé en shock. No veía nada, mi mente se bloqueó hasta que sentí que usted me alzó y en tus hombros me cargó. Luego corriste a una velocidad sorprendente. Realmente eres fuerte, tienes buena condición, ya que te caíste varias veces, ni paraste y ni se cansó. Así lo hiciste por casi 1 kilómetro, pero en ese trayecto no sé cómo hiciste, si te agarraste o brincaste la cerca, solo sé que mis brazos esos alambres rasguñaron. Luego tropezaste con unas piedras, caíste de rodillas. Y ¿qué más? Usted sin darse cuenta, como me tenía agarrado en tus hombros y desde las piernas, y yo iba hacia atrás mirando, golpeé mi cara con esas piedras, no pude protegerme con mis brazos, y bueno, seguro por el miedo agarraste mucha fuerza, la adrenalina en sí, ya que te levantaste y corriste muy rápido. Yo le gritaba, pare por favor, suéltame, bájeme de inmediato, pero como que no me escuchaba, no me hacía caso, hasta que llegamos a ese residencial donde había unos carros y unos postes alumbrándonos. Allí me di cuenta que estaba todo ensangrentado, seguro por los golpes con aquellas piedras y los rasguños que aquel alambre me había provocado. Creo que usted me hizo más daño que aquella sombra, que aquel espanto. Al escuchar todo esto, no lo podía creer, ya que así no lo recuerdo. No sé cómo crucé esa cerca, cómo corrí entre los potreros, ni siquiera sentí cuando tropecé con aquellas piedras, aunque eso explica el por qué me dolían las rodillas. Ya entendiendo todo, le dije muy avergonzado a Juan, lo importante es que te salvé de ese espanto. Juan, con expresión de enfado, quedó en silencio por un lapso. Luego me miró, sonrió, me estrechó la mano y los dos nos carcajeamos, ya que fue gracioso el momento.
cuando de repente llegaron nuestros amigos, aquellos que nos esperaban en Palo Caído, los que temprano habían subido para hacer una fogata y pasar todos hasta la madrugada ahí vacilando y cantando. Se nos acercaron y nos contaron que mis gritos se escucharon. Vieron a lo lejos cómo iba corriendo con Juan en mis hombros, alzado, y que también ellos observaron aquel mismo espanto, aquel espectro. Lo describieron de la misma forma: una sombra que flotaba sin cuerpo y sin cara, a su alrededor unas llamas oscuras y que sonaba como un estruendo, como cuando hay mucho fuego. Pero cuando yo me fui corriendo, esa sombra se fue desvaneciendo. Así me dijeron ellos. Ellos por temor tomaron sus cosas y bajaron del monte para alcanzarnos y así contarnos lo que ellos mismos vieron. En ese preciso momento, un señor que estaba cerca escuchó todo lo que hablábamos. Se nos acercó y nos contó que hace muchos años su abuelo le contó que por esos potreros, en una cierta época del año, se aparece el mismísimo diablo. Después de escuchar esto, cada quien se fue para su casa. Con el tiempo me he preguntado qué fue aquello que varios vimos en Palo Caído. Aún no lo sé. Juan y yo seguimos siendo amigos. Han pasado muchos años. A veces al recordar esta historia nos reímos. Por mi parte he buscado la respuesta en muchos libros de leyendas y mitos. He preguntado a expertos que se dedican al tema de espectros. Aún la respuesta no la he conseguido. Lo que sí sé es que hoy cuento la historia de cuando a Juan y a mi persona se nos apareció en Palo Caído un espectro o el mismísimo diablo. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y esté bonito la historia de narrar ha terminado.